Bueno, buenos días. Ya estamos transmitiendo. Estamos reunidos en Shabbat, la congregación del Camino Nazareno. Y hoy vamos a tocar un tema que se denomina el rico y Lázaro. El rico y Lázaro, que se encuentra en el capítulo, únicamente en el capítulo de Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Así que los animamos a que hagan comentarios. Es un tema que nos fue solicitado y entonces vamos a complacer en ese sentido, a tratar de analizarlo, y sabemos que de cualquier manera es de ayuda para otras personas también. Así que vamos a primero a darle una leída general al texto, y después lo vamos a ir leyendo por porciones para analizarlo. Bueno, adelante, vamos con el... Lucas 16, verso 19. Bueno, si usted lo quiere ver ahí, véalo, no hay problema, pero no lo va a encontrar. Si usted quiere Lucas 19, vaya a Lucas 19. Vaya a Lucas 19, pero no había escuchado 16, ese es el problema. Bueno. Entonces en ese caso puede corregirse y chao. Vamos entonces, Cristi, ¿querés leer? Bueno. Del 19 hasta el 31 despacito, y todos nos concentramos y tratamos de entender, porque es difícil este tema. No es nada fácil. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ello de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muy bien. Bueno, este pasaje de la Biblia, que solamente se encuentra en Lucas, es un pasaje altamente controvertido. Es altamente controvertido. Lo primero que quiero que analicemos, porque hay gente que justifica cosas con este pasaje. Primero que quiero que dejemos bien en claro
es si esto es una parábola o metáfora o hipérbola o es algo literal. Yo creo que dejemos claro eso. Porque no se puede, por momentos, según la conveniencia de la doctrina, decir que algo es metafórico y después cuando me conviene es algo literal. Entonces, o es metafórico o es literal. O Jesús estaba usando el método de las parábolas, o Jesús estaba diciendo algo literal, como cuando le dijo al joven rico, si quieres vivir, guarda los mandamientos. Ahí no estaba haciendo ninguna metáfora. Estaba hablando literalmente. Jesús hablaba literalmente y hablaba también metafóricamente. Entonces, cuando la persona era justa, le hablaba literalmente. Cuando la persona injusta, en general, permitía una parábola, para ver si la entendía. Y así que tenés que esforzarte para entenderla. Entonces, el punto es acá, ¿qué es esto? ¿Es literal o es metafórico? Y por favor, no tengan preconceptos, tenemos que analizar las cosas siempre con honestidad, con sencillez de mente, sin preconceptos, no porque yo creo tal cosa, ahora vuelvo a creerla, sino que la reanalizo. ¿Qué pensás, Ángel? ¿Es literal o es metafórico esto? Le damos un tiempito para que Ángel piense. ¿Vos, Lucía, qué pensás? Estoy pensando también. Está pensando también. Los dejamos pensando con el hombre rico y Lázaro. Bueno. ¿Será metafórico o más Mirta? ¿Será literal? ¿Será metafórico? ¿Será literal? ¿Será metafórico o será literal? Para mí es metafórico. ¿Por qué, Glenda, es metafórico? Sí. Ahora me dice porque lo escuchó por ahí, en YouTube. No. Pienso porque justamente se le vio de lejos a Abraham, estaba Abraham y Lázaro en los tormentos. ¿Cómo el padre de Abraham podría haber estado en los tormentos? ¿No es cierto? Yo también pienso que es Claro. metafórico porque dice, cuando Lázaro también, digamos, fue llevado por los ángeles, es como que... ¿Cómo Lázaro es, perdón? Que dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sí. Y como que no debería pasar primero lo del juicio y después ser todo juzgado, digamos, antes de... Ah, bueno, pero estás dando una justificación que es doctrina. También podés haber entendido mala doctrina. No podemos justificarlo así, ¿entendés, Ángel? Porque vos lo estás justificando, validando desde tu propia creencia. ¿Entendés? Entonces no, tenemos que analizar esto. Está bien, a vos te puede servir. Pero yo veo que no, quiero que lo justifiquemos sin doctrina, sin interpretación. O sea, que lo justifiquemos sin interpretación doctrinaria. O sea, ¿por qué? Yo había pensado... Es difícil, te digo que es difícil. Yo había pensado como que, bueno, esta persona rica está atormentado en una llama. Y eso siempre fue algo metafórico, no literal. ¿Y por qué? ¿Cómo lo justificarías? Lo tenés que justificar. Hay gente, hija, que es muy bien preparada. Porque como que te y dice, te va, dice que está en el Hades. El Hades, o sea, supuestamente es la muerte segunda. No. Supuestamente no. De vuelta, ahí viene tu doctrina y lamentablemente eso está mal, lo que estás diciendo encima doctrinariamente. No. ¿Cómo me doy cuenta si esto es literal o metafórico? ¿Es algo que puede suceder realmente esto? Ven que es complicado, Es difícil, mira, yo no me he dado cuenta que era tan difícil, porque veo como ellos están, les cuesta. Bueno, mira, un buen tema, ¿no? Un buen tema para tratar hoy Shabbat. Perfecto, por ahí Dios nos quiere ayudar, si anda con ganas. Si Dios anda en el humor de ayudarnos, nos va a ayudar. Bueno, entonces invocamos a Dios para que nos ayude. ¿Y? Sí, Glenda. Sí, mira, yo estaba viendo en el 25, fíjate lo que le dice Abraham, ¿no es cierto? Al rico y su hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora a este es consolado aquí y tú
atormentado. Allí hay un punto, ¿no es cierto? Que justamente en la muerte, justamente uno ya duerme, como dijo Jesús. No siente nada, no sentimos nada, y estamos inertes, estamos muertos, no se siente. Entonces, por eso yo pienso que esto tiene que ser literal. Pienso yo, para mi forma de ser. Pero como soy neófita... No, vos lo que querés decir que es metafórico, al revés. Pero bueno. Bueno, gracias Glenda, gracias. Gracias Glenda. Ahora, fíjense, yo le voy a dar un argumento, que es el que yo me agarro de, ¿no? Primero y principal, Abraham y Moisés no fueron contemporáneos. Abraham y Moisés no tienen nada que ver en la corriente del tiempo. ¿Cómo es que están dialogando? Si no dialogan con Moisés. Abraham y Moisés no están dialogando. ¿Sí? Dice, y Abraham le dijo a Moisés. No, Abraham le dijo. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Está bien, pero te quiero decir que cuando Abraham estaba vivo, Moisés no existía todavía. ¿Cómo le va a decir a Abraham, vivo, a Moisés? Claro, yo entiendo que está en la época de Moisés y Abraham ya estaba. Pasó, claro. Ok, a ver, interesante, sigamos analizando. Dice, estamos en la época, dice, vamos, una cosa por vez. Dice Ángel, muy interesante. Están en la época de Moisés y están hablando de Abraham, que fue posterior, bastante posterior, ¿no? Estamos hablando casi 500 años antes. Anterior, anterior, 500 años antes, ¿no? Entonces, medio milenio antes casi. Entonces, él dice que Abraham le dijo a Moisés, o sea, como que Abraham estaría vivo al momento ese, Abraham estaría vivo. Estoy tratando de entender la postura de Ángel, ¿no? Claro, yo porque cuando dice que fue llevado al cielo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea que falleció y eso estaría pasando en el cielo. Claro. Después cuando le preguntan al hermano le está diciendo que lo tiene pero Moisés, como que si fuera contemporáneo que está. Claro, esto pasa en la época de ponerle después de Moisés o después. Claro. Lo que pasa que bueno, pero tenemos que encontrar el primer argumento. ¿Por qué nosotros decimos que es literal o por qué decimos que es metafórico? Porque este es el kit de la cuestión. ¿Esto es una metáfora de Jesús o es algo literal? Algo que sucedió realmente. Hubo un señor que se llamaba Lázaro, se murió. Hubo un hombre rico que se murió. ¿El pecado del rico cuál era? Fíjense, que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Y había otro, o sea, el bueno era el pobre. El miserable. Entonces, hay varias cosas que nos cierran. ¿Cómo el bueno es el miserable? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, había un pobre que quería comer la comida del rico. ¿No? Igual a mí lo que me parece raro es que, bueno, cuando se mueran, vayan ahí a eso, al seno de Abraham, sí. Y uno a un tormento y al otro a un lugar donde no es un tormento, que supuestamente cuando te morís vos dormís. Bueno, supuestamente cuando vos dormís, cuando vos te morís dormís, es una cosa que si la demostrás con la Biblia, ahí encontraríamos, si vos podés demostrar eso, Cristina, con la Biblia, demostrar eso, que cuando vos morís dormís, demostrarlo por favor. Entonces, cuando vos, si vos demostrás eso, estarías demostrando de que el relato no tiene un sentido literal, sino un sentido metafórico. Yo desde el punto de vista, o sea, digamos, desde mi doctrina, desde la doctrina que yo encuentro en la palabra de Dios después de tantos años, yo leo esto y yo ya sé que es metafórico. Pero el punto es cómo se lo demuestro a otro.
Yo tengo que buscar la forma de demostrárselo a otra persona, porque hay personas que creen que esto es literal. Creen que la gente se muere y va a un lugar de tortura, donde hay llamas. Por eso es lo que yo te decía hoy, que eso también, eso es una metáfora. ¿No? Pero y bueno, pero ¿y cómo lo demostrás? Con Apocalipsis, no me acuerdo el texto, pero que dice que ese lugar de infierno, de tortura, es la muerte segunda. Muy bien, entonces sí, eso está en Apocalipsis, Que no existe esto. sí, está en el 20 al final, o el 21, Ese 20, 21, tormento. sí. Bueno, el infierno de fuego es la muerte segunda, dice el Apocalipsis. Está bien, está bien. Bueno, muy bien, no hemos encontrado algo categórico. ¿Vos encontraste algo, Cris? Me dijiste que buscara en la Biblia la condición de los muertos. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, vamos a leerlo si quieren. Eclesiastés 9:5. Vamos a buscar Eclesiastés 9:5. Dejen marcado esto acá. Eclesiastés está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés por ahí. Eclesiastés 9, capítulo 9, verso 5. ¿Me encontraron todos ahí? Sí. Muy bien. Dice, ¿no lo encontraste? Bueno, léelo con... Lo leí con Lucia. Dice 9:5 y leemos 6. Y el 10 también. Y el 6 también. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria se es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y después el 10 agrega, para cortarle el camino, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El Seol y el Hades, que dice Lucas, es la misma palabra en hebreo y en griego para el lugar de... Despacito. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Acá está hablando del Seol, ¿no? Nos está diciendo que los muertos en primer lugar no sienten nada, están en inconsciencia total, ya se olvidó, ya no hay nada para hacer. El 10 dice que todo lo que tengas que hacer, hacelo mientras estás en vida, porque a donde vos vas, del Seol, allí no hay nada. No hay trabajo, no hay ciencia, ni sabiduría, no hay nada. Muy bien. La palabra Seol y la palabra Seol y la palabra Hades, que aparece en Lucas, es la misma palabra para referirse al lugar a donde van los muertos. Un lugar profundo, también está transliterado como el sepulcro. Seol y Hades es el lugar de los muertos. El lugar donde van los Es muertos. el lugar de los muertos. Y después en hebreo hay otra segunda palabra que es Gehenna. Entonces en hebreo hay la palabra con la Shin, Sheol, que es una palabra que significa el lugar de los muertos, el lugar donde reposan los muertos, el lugar que está comentando Salomón. Es el lugar de los muertos, Sheol. Y después está el Hades, el Gehenna, perdón. El Gehenna era simbólico de la muerte eterna, del infierno que decimos nosotros en el latín. En el latín le decimos infierno. Es un tema etimológico complejo ¿no? Exacto. Pero no que me quiero meter, o abrirse la línea etimológica, pero no me quiero meter por ahí. No, pero está bien hacer esa mención, porque muchas veces en las Biblias aparece siempre la palabra infierno, y cuando vos vas a la transliteración aparece Hades o Seol y aparece Gehenna. Y Gehenna es lo que vos dijiste,
¿no? Era un lugar que en hebreo era el Valle del Hijo de Hinón, transliterado como Gena. Y ahí casualmente tiraban a los delincuentes. Ahí tiraban para Nunca- ser quemado. Era el había un lugar, basurero que estaba había afuera. había un lugar donde se enterraba a las personas honorables, a las personas temerosas de Dios. Y en un lugar donde los delincuentes eran quemados, era un lugar de fuego eterno, por eso dicen los gusanos que había ahí, el gusano nunca muere. Es un lugar que se llamaba infierno en latín y en hebreo se llama Gehenna. Entonces, el Gehenna, entonces nosotros los que conocemos estas cosas profundamente, no quiere decir que no nos podamos equivocar, por favor, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que para cuando nosotros conocemos todas estas cosas, leemos este relato y sabemos que está hablando de una metáfora grande como una casa. Pero ahora una persona viene y no tiene todo ese conocimiento y te dice, no, pero esto es literal. Hay un lugar de tortura, la gente la queman y está consciente de que lo están quemando y le dice a Abraham, otra inconsistencia. ¿Cómo nosotros que sabemos que Dios no tolera a dioses ajenos, le va a estar hablando a Abraham? Fíjate ese punto. ¿Cómo le va a estar un hombre rezando a Abraham o pidiéndole cosas a Abraham? Claro. Es inconcebible, como decirle que le pedimos algo a la Virgen María, o a Moisés, o a Abraham, o qué sé yo qué, a San Seferino, o al Gauchito Gil. No, es impensado dentro de la cultura de Dios que se le rinda homenaje a un hombre. Abraham no es un hombre que no se lo puede adorar. Entonces ahí tenemos un firme forma de explicarlo también. Una firme forma de explicarlo. Bueno, ven que es complicado. Les vuelvo a decir, cuando uno tiene conocimiento de toda la Biblia, se hace fácil dirimirlo. Pero lo difícil es fundamentárselo a una persona que es débil en la fe, que tiene un poquito acá, un poquito allá, como dice Isaías, tiene un poquito aquí, un poquito allá y tiene una confusión en general. Entonces, ahí ya es difícil poder fundamentarlo. Nadie se le permite hablar con los muertos. Eso es otra cosa que es totalmente inconsistente en el mundo de Dios. No se puede hablar con los muertos, no se le puede rezar a los hombres, no se le puede pedir cosas divinas a los hombres, no se le puede pedir admonición de pecados a los hombres. Esto no tiene ningún tipo de asidero. Para reforzar el punto de lo que nosotros estábamos leyendo, en el Salmo 146:4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que por eso dice, leo el 3, dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra la persona. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, ¿cómo es que hay diálogo en este relato? No puede Por haber supuesto, diálogo. no, claro. O sea, vamos viendo acá cómo la Biblia nos va contando y nos va diciendo cuál es el estado en el que están las personas que mueren. Claro. Bien, bueno, ahora sí. A ver, Ángel, con este input que te dimos, ¿cómo lo vas viendo vos esto? No, sí, para mí es, como dije al principio, metafórico, o sea, yo lo entiendo por eso que había dicho, ¿no? Antes. A ver, decime de vuelta lo que habías dicho, por favor. Que para mí no podría, digamos, Lázaro ir directamente, bueno, supongamos que Abraham, no sé por qué tenga que recibirlo, pero ir directamente ahí, sino que tendría que esperar, digamos, a ser juzgado junto con toda la humanidad. Bien, Ángel tiene un punto doctrinario muy firme, entonces él se basa en ese punto doctrinario para descalificarlo. Perfecto, gracias por tu aporte, muy respetuoso. Adelante, Lucía, a ver, justifique. Yo lo primero que a mí me había llamado la atención, que aparte expliqué mal al principio, pero era eso de que esta persona rica estaba atormentado en esa llama. Y bueno, eso es metafórico siempre ¿Y cómo lo justificás? con Apocalipsis, 20 no sé cuánto, que no sé cuál es, que dicen que el infierno y ese
lugar de tormento es la muerte segunda. Es la muerte segunda. O sea, ahí está Claro. explicado. Claro. Que es el infierno, ya no es más. Bueno, lo voy a tener que buscar y leer, porque lo tendrías que buscar vos, pero Mateo como estamos, tiene alergia al trabajo, como Pepe Escarabajo, le tiene alergia al trabajo, entonces lo vamos a Ah, no, buscar. entre 20 y 14. Ah, bueno, entonces, Apocalipsis 20:14. claro. La tortuga. Y Pepe Escarabajo le tiene alergia al trabajo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, el lago de fuego o infierno, infernum en latín, infierno, quiere decir muerte segunda. Quiere decir la muerte efectiva y de la cual no se recupera. Y la metáfora era el Gehenna ardiendo en Israel, donde la gente malvada era quemada como si fuera un animal, porque ahora estoy recordando en los libros de historia hebrea que tiraban a los perros y a las vacas muertas también junto con la gente, las quemaban todas juntas. Era basura, Era el basura basurero. descartada, era basura, Era claro, era el basura, lugar en donde estaba fuera de los muros de Jerusalén. exactamente, era basura descartada. Entonces, perfecto. Bueno, ahora que hemos sentado, Sonia, ¿tenés algún argumento que quieras esgrimir en adición a esto? En cuanto a la literalidad o la metáfora en El hombre rico y Lázaro. esta enseñanza. No. Gracias, Sonia. Bueno, entonces, vamos a empezar el análisis. Vamos a ir analizando, ahora que hemos convenido como grupo de que el análisis es metafórico. Y desde ya les digo, yo no tengo duda en ese sentido, no tengo duda, pero sí me pone triste que hay mucha gente que duda y piensa de un Dios que tortura a la gente en fuego y que encima no deja que muera la gente, sino que está siempre torturada en fuego, en un lugar feo, un lugar de tortura, de una cosa increíble. Y por otra parte, eso tampoco hace compatibilidad cuando Dios dice: yo pongo la vida y la muerte delante de ti, escoge la vida. Quiere decir que la alternativa no es el sufrimiento eterno, sino la muerte eterna, porque al que le decía eso todos se murieron. O sea, lo que estaba diciendo de la vida y la muerte, estaba hablando de la vida y la muerte eterna. Dios en ese párrafo era claro que estaba hablando de la vida y la muerte eterna. Entonces yo pongo la vida y la muerte delante de ti, escoge la vida. Pero no dice, nunca se habla de la muerte como un lugar de tortura. Es una metáfora para decir que la no existencia es algo que no se puede cambiar, que es definitivo, que ya no hay vuelta atrás de la no existencia. Muy bien, ahora sí comenzamos el análisis. Dice 19 y 20. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Esto de la púrpura y el lino fino, por favor, si hay algo que no están de acuerdo o quieren aportar luz, me interrumpen. Entonces, se vestía de púrpura y lino fino. Esos hombres, la púrpura era en la antigüedad era un vestigio de realeza. La púrpura se le daba, las capas púrpuras y los ornamentos púrpura era el color de la realeza. Es como que era un hombre destacado por la sociedad. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esto te conecta ya del mendigo con los humildes de espíritu, que decía felices que mendigaban espíritu. Los que mendigaban espíritu, los pobres de espíritu, que hablaba Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5. El mendigo, el pobre de espíritu, era la clase que encontró Jesús de los pobrecitas ovejas que querían aprender de Dios, y estos crápulas que estaban arriba, estos crápulas por decirle de buena manera,
los hipócritas que decía Jesús, las proles de víboras, le impedían conocer a Dios. Ellos acaparaban el conocimiento, eran los ricos, los poderosos, los que acaparaban el conocimiento de Dios porque tenían los rollos originales en su dominio. Y entonces Jesús encontró una realidad desastrosa porque encontró a las ovejas que tenían hambre, que tenían pobreza espiritual, que querían saber, y estos ricos se guardaban para ellos el conocimiento y encima lo distorsionaban y ponían carga sobre el pueblo. Entonces, este hombre pobre representa a esa clase que los que escucharon la parábola lo entendían, esa clase de pobres que Jesús vino, ¿no?, a ayudar, a liberar. Y estaba echado a la puerta porque justamente hace énfasis en la puerta, porque eran los judíos, no los dejaban entrar, los dejaban en la puerta a muchas personas, porque decía que no eran rectas o que no eran justas a los ojos de Dios. Entonces las dejaban ahí en la puerta de la sinagoga y tenían que escuchar desde afuera, pobrecitos. Y esos a los ojos de Dios eran más justos que todos los otros que estaban con todas sus atuendos y con... En definitiva, lo que está mostrando acá es una clase, o sea, el hombre rico, yo estoy entendiendo por lo que veo y lo que estoy leyendo, es que era el pueblo escogido de Dios. Ellos se creían el pueblo escogido y por ende se creían justos y mejores que todos los demás. Yo estoy viendo esto, ¿no? Por eso hace la diferencia con el mendigo, cuando Jesús también les dijo: ustedes cierran la puerta del reino de los cielos a los que quieren entrar. Ustedes no entran y no los dejan entrar a ellos. O sea, estaba hablando de esta clase de gente que se creía más justa, que era el pueblo ungido y rico en ese sentido, que estaba rechazando a los humildes, a los que buscaban a Dios. Ahora, yo directamente digo, hay un rico y hay alguien que fue echado a la puerta. Los que echaban a la puerta, los echaban a la puerta, porque si querían entrar los sacaban a patadas. Entonces, los echaban a la puerta y eran la clase de estas personas que tenían hambre de Dios, pero no podían acceder porque estaba esta gente que era una barrera que tenía llenas de doctrinas de hombre, y esas doctrinas de hombre eran las que les impedían a las personas entrar. Por eso Colosenses dice Pablo, que nadie los juzgue en cuanto a comidas, bebidas, Shabbat, lunas nuevas, fiestas, que nadie los juzgue, que nadie los reprenda. ¿Por qué? Porque ellos los juzgaban, decían: no, vos no sos digno, vos no podés, vos en la sinagoga a la puerta, no, vos Shabbat no, vos no podés el Shabbat, vos no celebrás el Shabbat es nuestro. Las fiestas no. Las fiestas tampoco son santas, vos no. Entonces por eso Pablo dice que nadie los juzgue en cuanto... que son sombras de las cosas por venir y el cuerpo es Cristo. De esa sombra, el cuerpo es Cristo. Acá en el 21, Héctor, Sí. cuando empiezan, dice que este hombre le lamía los perros la llaga y eso, el que estaba afuera, el que estaba echado afuera, decía, y él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea que él quería escuchar justamente las cosas de Dios y no se lo permitía. Exactamente. Entonces él estaba ahí, era una persona amadora de Dios. Claro, exactamente. Él quería comer las migas del alimento que había de Dios y se conformaba con las migas. Le decían una cosa y decía: ay, qué hermoso, qué lindo, decía, qué bueno que es esto, qué lindo, qué hermoso. Y vivían de migajas, siendo que Dios les había dado riquezas a todos, a todo el pueblo y sobre todo a los humildes. Y que encima, ¿no?, ellos debían ser luz a todos. Encima. Claro. Y esto hace recordar cuando Jesús se encuentra con esa mujer que era gentil, creo que era siria, y que le pedía un milagro, ¿no? Y él no le daba bolilla porque él estaba dirigido a la casa de Israel, y hasta que insistió tanto que ella le dijo que los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y él le dijo: qué fe que tenés, qué fe que tenés, sea hecho lo que tú pides en este momento, le dijo Jesús. Entonces, esas migajas eran justamente lo que todo el mundo, estos pobres, humildes, estaban buscando de los ricos. Perfecto, la actitud, de los que tenían la palabra de Dios, ¿no?
Por eso nosotros tenemos que velar por no caer en eso, que mañana nos sintamos con conocimiento del plan de Dios y ahora nos volvamos arrogantes, despreciemos a otras personas porque tienen menos conocimiento, o les dificultemos, o usemos el conocimiento como un factor de poder para dar migajas y controlar a los demás. O sea, hay muchas enseñanzas con respecto a esto, ¿no? Ok. Bueno, entonces, aconteció que murió en el 22, el mendigo. Y después eso que el perro le lamían la llaga. Los perros, vos imagínate, quiere decir que los perros, los samaritanos, por ejemplo, Claro. Eran los gentiles. los samaritanos, por ejemplo, eran más misericordiosos, porque Cristo lo enseñaba siempre. Dice, mira, me agradan más los samaritanos, que son perros por el sentido de que eran inmundos en sus prácticas hacia Dios. Claro. Sí, Eran sí. personas que no respetaban la santidad de Dios. Pero muchas veces Cristo prefería a los samaritanos que a los propios judíos arrogantes y Exacto. opulentos y vanidosos. Exacto. Bueno. Entonces el samaritano, el perro, era el que le lamía la llama. O sea, eran ayudados por los perros más que por los propios hijos de Abraham. Diríamos, Los propios que hijos de tenían Abraham. la palabra de Dios para Claro, ayudar los a propios los- supuestos hijos de Abraham. Los supuestos hijos de Abraham. Entonces, bueno, a todos nos llega la muerte, ¿no? Entonces aconteció que murió el mendigo. Se le acabó el sufrimiento al mendigo y de su situación. Y fue llevado por los ángeles. En la Biblia no hay ninguna referencia a que los ángeles lleven muertos a ningún lado. Otra evidencia de que esto es metafórico. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, como si fuera Dios, Abraham. Sí. Entonces, claramente, Abraham simboliza a Dios. Simboliza a Dios. No es que Abraham es Dios. Abraham es un hombre justo, misericordioso, fue destacado por Dios. Una cosa que hay que destacar es que Jesús le está hablando al pueblo de Israel, a su pueblo. Y ellos, estos líderes religiosos y todos ellos, tenían como padre a Abraham, decían ellos. Nosotros tenemos como padre a Abraham, decían ellos. Entonces por eso Jesús utiliza... Sí, le está mandando el mensaje directo a ellos. Está mandado el mensaje directamente a esta Los clase. pobres eran los de la puerta que no los dejaban entrar ni al templo ni a la sinagoga. Y a los los ricos eran humildes. ellos Exacto. que se decían que eran hijos de Abraham. Exacto. Claro, ellos decían eso. Exactamente. Entonces estaba este mensaje Era dirigido para a los ellos, judíos así de una. que decían ellos que nosotros no tenemos otro padre que no fuera Abraham. Bueno, Acá viste, dice se va aclarando el paisaje. Bueno, también el rico muere y es sepultado. Bueno, acá en la metáfora, Ahí hay una... en la metáfora aparece ya una división. Hay un lugar en la metáfora donde van los justos, donde va este pobre de espíritu. Y hay un lugar donde van los ricos, la clase de los fariseos. Entonces, el lugar de los justos y el lugar... Hay dos lugares distintos. En la muerte se va a dos lugares distintos. Esto es interesante en la metáfora. Hay un lugar para uno y un lugar para el otro. Uno va al seno de Abraham. Y acá es muy interesante porque a mí este pasaje se me revela con lo que les voy a mostrar. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9. ¿Lo querés leer, Sonia? Apocalipsis 6:9. No sé si está. Tiene el micrófono apagado. No está. Bueno, Sí, no, sí, aquí estoy. Ah. Pensé que tenía el micrófono apagado. bueno. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí está. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bien. Y el 11 también léelo, ya que está.
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gracias, Sonia. Entonces, fíjense acá en este momento que en el quinto sello de la tribulación, de la gran tribulación, a los muertos que mueren en la gran tribulación, que va a dar Satanás sobre la tierra, por causa de la palabra de Dios, no por cualquier causa, sino por causa de la palabra de Dios, van a ser muertos, o vamos a ser muertos durante la tribulación, por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían, claman a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se le dijeron que descanse todavía un poco de tiempo. Bueno, muy bien. Acá vemos en el contexto que está hablando del trono. Hay un texto que dice específico, ¿no? Las almas abajo del trono. El Dice, ¿no? 9. El 9. Vi bajo el altar las Ah, almas. bajo el altar, perdón, me pasé esa parte. Vi bajo el altar. Gracias. Vi bajo el altar las almas de los ojos. Entonces, el altar, como todos sabemos, no es de Abraham. Abraham no tiene ningún altar en la Biblia, ¿eh? No. Ni en los cielos tiene ningún altar. Abraham es un hombre magnífico, que va a tener una responsabilidad en el reino enorme. Pero que de ahí a que esté en un altar y se lo adore, bueno, hay una distancia terrible. Acá se está hablando de, cuando vos ves el contexto de los primeros 5 capítulos del Apocalipsis, está hablando del altar de Dios, y abajo del altar de Dios están las almas de estos hombres justos. De los hombres justos. De los hombres justos. Entonces ahí aparece el primer lugar que estamos diciendo acá. Bajo el altar de Dios aparece, y de vuelta, Apocalipsis es una gran metáfora en sí misma. Echa luz. Y Apocalipsis es una metáfora. No es que los muertos no charlan con nadie, no es que están charlando con Que Dios y las le dicen... almas hablan. Claro, porque si No. los muertos hablaran con Dios ya estarían vivos, no serían muertos. Entonces ya no serían muertos, estarían vivos. Entonces ya, ¿para qué hablan con Dios si ya se resolvieron sus problemas? Están vivos. Exacto. Están vivos y están con Dios. ¿Qué más quieren? Están en el Exacto. altar, están vivos, están con Dios, ya no necesitan más nada. ¿Qué le van a pedir a Dios? Exactamente. No, ellos les piden que hagan justicia Está- y que si ellos son justos, vivan eternamente. Simbólicamente es como que estas almas son las que claman por la justicia, ¿no? Claro, claro. Claman. Y Así como la sangre de Abel clamaba a Dios, no es algo literal, es algo simbólico. Lo que, ¿no? lo que te está diciendo es que hasta el momento de la resurrección se difiere un tiempo, porque les dice: esperen hasta que se complete el número de los Descansen consiervos. todavía, el descanso Claro. es la muerte. Claro, descansen, o sea, Descansen, duerman todavía duerman. hasta que se complete el número de sus consiervos, que también habían de ser muertos como ellos. Exacto. Entonces, los justos, los que mueren por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, tienen un lugar de preferencia. Su alma tiene un lugar debajo del trono de Dios, como diciendo: nadie puede tocarlos. Está en los pies del trono de Dios tu alma, está protegida por el Rey del universo. Esta es la garantía que le da. Y ya se te fue dada una vestidura blanca, o sea, vos ya fuiste juzgado. A vos se te dio una vestidura blanca, Se te dio ya, la vestidura ya blanca. está, vos ya estás juzgado. Vos no vas a juicio de ningún tipo. Las Vos ya fuiste vestiduras- juzgado. Las vestiduras blancas también lo responde Apocalipsis, que son las acciones justas de los santos. Habla de las acciones justas, entonces. Ese ser ya pasó a vida eterna, está durmiendo y esperando el momento en que Dios, que es un Apocalipsis más adelante, en que Dios levanta a todos los muertos. Exacto. Pero ya tienen su galardón con ellos, ya se les dio las vestiduras blancas y Dios les dijo: solo tienen que aguardar dormidos un instante más. Bien. ¿Alguna cuestión, Ángel? No. Sonia, ¿alguna cuestión? Sonia, ¿algún comentario, cuestión, pregunta? No,
¿No? Bien. Gracias. No, quedó clara. Bueno, Vamos viendo. perfecto. Glenda, ¿tenés algún comentario breve, cuestión o pregunta? No, está clarito esto. Esto sí que está claro. Bueno, seguimos. Sí. Lo que estamos, bueno, lo que se está esperando, ¿no? De los que están esperando como dice acá, las almas de los que están esperando. La resurrección. Claro, esperando que Dios le dé El galardón después. la vida, el galardón. La vida. Algo me salía. Ujú. Eso. Ok. Eso está clarito. La planta. Pues aquí de pronto, pues uno a veces se pone a pensar en el lugar de las otras personas que, como usted decía, no han profundizado la Biblia, o de pronto no hay otros textos que sepan dónde están, que puedan respaldar, y es la confusión, ¿no? Por eso hablan tanto del infierno y hablan del cielo, de que se van al cielo, de que, bueno, esto es de pronto que es este texto, digamos que este ejemplo que dio Jesús ha hecho que muchos tengan confusión, ¿no? Por la falta de conocimiento, obviamente. Tropiecen, claro que sí. Claro, inclusive hay una cosa muy curiosa que yo todavía no puedo totalmente dirimir, pero en la historia del rico y Lázaro es una historia que Jesús usa. Aparentemente en la historia judía, la historia de rico y Lázaro era un cuento que venía con ellos, de las tradiciones de ellos. Exactamente, era un cuento. Era un cuento que venía ya de siglos anteriores y Jesús lo usa el cuento para dar una enseñanza que en un ratito más ya vamos a analizar, que es muy profunda, muy interesante. Bueno, solo la mente de Dios puede transformar cosas de esta manera impresionante, ¿no? Transforma la enseñanza de ellos por tradición en una enseñanza verdadera para nosotros. Es una gran, como una burla o una crítica, llamarle como vos quieras, a esa clase que se hacían los sabios. Y como Jesús le dijo, dice, pero si David es mi padre, ¿cómo es que me dice Señor? Les dijo. Si David es mi padre, ¿cómo es que me dice Señor? Eso es lo que les dijo. Claro, y nadie le pudo responder una sola palabra. O sea, Jesús tomaba lo que ellos decían. Claro. Dice, ¿así que David es mi padre? Y entonces, ¿cómo me decía Señor? Claro, exacto. Bueno, Jesús tenía esa ironía. Exacto. Tenía esa, no sé, llamarle como vos quieras. Los hacía pensar y los dejaba sin palabra porque entendían todas las cosas al revés. Bueno, entonces, No, bien. fenómeno. Esto tiene un toque magistral, ¿viste? Bueno, en fin. Yo me imagino haber estado en la época de Jesús también, nos quedaríamos todos. ¡Oh! Seguramente. Sí, bueno, pero me gustaría estar del lado de los pobres, ahí de Yo los también mendigos. quisiera estar. No, y mira lo irónico de la vida, ¿no? Porque yo escuché, no recuerdo cuál, porque la verdad eso fue hace mucho tiempo, cuando yo andaba divagando, escuchando al uno, escuchando al otro. Ujú. Yo escuché a un pastor que hablaba sobre esta parábola, o lo que él decía, pues Sí. aquí de Rico y Lázaro, Sí. pero él lo tomaba literal. O sea, porque él explicaba de que si había un infierno y Claro. que se había el cielo, y lo tomaba literal. Y era un pastor que se supone que Exactamente. escudriñaba toda la palabra, ¿no? Lo que Ajá. sucede, Entonces Sonia, uno es dice, que- si ellos se confunden, Mirá, se confunden. complicado, ¿no? Dios sabe, yo no los voy a juzgar, pero yo pienso que lo hacen porque mantienen a la gente asustada y de esa manera le sacan más plata en ofrendas y diezmos. Porque él pasa a ser el hombre que dice cómo no ir al infierno, ¿entendés? El catolicismo se hizo rico, se hizo remultimillonario, Sí, atemorizando. atemorizando al hombre con la idea del infierno. Exactamente. Entonces, el evangelismo hizo lo mismo. El evangelismo sigue atemorizando, o por lo menos el núcleo duro del evangelismo, digamos el 95% del evangelismo, sigue atemorizando al hombre. Primero muestra a un Dios irreal, a un Dios que permite, que es complaciente con el pecado, y después muestra el infierno como un lugar de tortura. Y bueno, y con eso van lucrando, y van medrando, van creciendo. Van creciendo y van haciéndose ricos y bueno. Pasa que otra Y de acá, las bueno, cosas es el hombre rico, ¿no? Justamente, bueno, rico. otra de las rico, cosas ¿no? que sucede es que hay Biblias en donde han sacado la palabra Hades y han puesto directamente la palabra infierno.
Entonces, la gente que lo lee literalmente, wow, está hablando del infierno, pero hay que ir a buscar la etimología de la palabra. Muy bien, bueno, vamos bien, creo que vamos de a poquito entendiendo. No, y acá es algo interesante porque dice que Abraham, el mendigo fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Ese no fue llevado a ningún lado que no sea en el sepulcro. Y No en fue. el Hades alzó sus ojos, o sea, fue al Hades. Por eso Fue yo digo, al sepulcro. yo en toda la Biblia lo que encuentro hasta hoy es que el seno de Abraham se parece al seno del trono de Dios. Ajá. O sea que Abraham está representando a Dios. Dios. Ujú. Muy bien. Bien. Entonces, Y el rico está representando a los que no son de Dios. A los Exacto. que no son de Dios. entonces, Y las almas no van a estar abajo del trono, van a estar en otro lugar, que se llama Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Ojo que dice Hades, no dice infierno. no dice. Todavía no recibió juicio, como dice Ángel, es correcto. Está en el Hades, no está en el infierno. El infierno pasa a los que ya recibieron juicio. ¿Está bien lo que dice Ángel? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Los vio del otro lado, los vio en el trono. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, o sea, Dios, Padre Dios, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, ahí podemos parar, ahí podemos referir para decir en parte que cómo es que si realmente existiera ese infierno de tormento de fuego, con una gota en un mojado, un dedo, vos podés refrescar a alguien. Y en la lengua. Te pones una gota en la lengua y con eso La te lengua y refresca. con eso te refrescó, o sea, Es metáfora pura Esa eso. gota sin secarse, no, primeramente una cosa ilógica que te está mostrando. Te está una mostrando cosa, algo que no, Una cosa que no hiperbólica. puede ser. Una cosa ¿no? hiperbólica. ¿Cómo puede ser? Además, si esto fuera así, no tendría razón de ser. Si fuera un lugar de tortura, ¿cómo es entonces que Jacob, cuando muere José, cuando supuestamente sus hijos le informan que José había muerto, él quería ir a ese lugar? Jacob, cuando es anunciado, dice en Génesis capítulo 37, del 34 al 36, dice: Jacob rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. O sea, él iba entonces a un lugar, él estaba sufriendo, estaba atormentado y quería ir al Seol para seguir sufriendo. Porque la palabra Seol y Hades es la misma palabra. Entonces, nos muestran estos ejemplos que no puede ser así. Está haciendo una metáfora Jesús aquí. Bueno, entonces, en el Hades, que no es el infierno, que no es la muerte segunda, sino la muerte primera, que todos los hombres la han recibido, Abraham, todos los hombres. Entonces, en la muerte primera alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Y ahí le pide agua que viene de Abraham, o sea, la palabra de Dios, para refrescar mi lengua, para que mi discurso se mejore, porque estoy atormentado en esta llama, en este mundo que vivo yo, estoy atormentado. Pero Abraham le dijo, o sea, Dios le dice: hijo, le dice hijo, ¿no? Está bueno eso, ¿no? En el 25, sí. Dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y ahí no hace contacto con la parábola del hijo pródigo. Ajá.
O sea, ahí te lleva hacia el hijo pródigo, dice, porque el hijo pródigo había recibido sus bienes en su vida y se los gastó y se los despilfarró. Exactamente. Entonces, y le dice hijo, fíjate que le dice hijo, ¿no? Acuérdate, hijo, que vos me pediste tus bienes en tu vida. Vos me los pediste Los recibiste. y los recibiste, ¿eh? Y Lázaro también mal estuvo. Y Lázaro, en cambio, compartió bienes y males. Lázaro tuvo también males. Tuvo bienes y males. Pero ahora Lázaro, que tomó la buena parte, está consolado. Y tú estás atormentado. O sea, hay uno que está consolado y otro que está atormentado. Además de todo esto, le dice Dios, una gran cima, una gran montaña, está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, ese lugar está muy separado. El seno de Abraham, el trono de Dios y el lugar de los muertos está muy separado, ¿no? De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá, ni de acá para allá, ni de allá para acá. Entonces le dice el hombre rico, le dice a Dios, te ruego, pues, Padre. Le dice Padre y le dice Hijo. Es curioso eso. Que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, o sea que en total eran 6, era el tipo más 6. Eran 6 hermanos. Bueno, el número 6. Entonces, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, ¿qué dice? Muestra generosidad. Le dice, Padre, yo ya sé que no tengo solución, pero le estoy pidiendo que, por favor, y ahí viene la enseñanza ahora, ¿eh? Ahora viene la enseñanza. Claro. Te ruego, Padre, que les envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos que son como yo, igual. Entonces te pido, por favor, que les envíes para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tiene misericordia el Señor. Y Dios le dice, Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, ¿qué les dice Dios a los hijos, a los 5 hijos vivos, a los que todavía no murieron? Les dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Jesús está diciendo esto. Claro. Entonces dice... ¿Qué quiere decir a Moisés? A Moisés, tienen la ley de Dios, tienen la Claro, Torá Moisés. de Dios y tienen los profetas. Óiganlos. Shema. Jesús Shema. está diciendo eso, no Sí, está pero diciendo que no, ¿eh? Este es Shema, es oír y hacer, ¿eh? A oír y hacer. Sí. Pero fíjate Sí. vos, Bueno. no está diciendo que ya no va más la Torá de Dios ni los profetas. No. A Moisés y a los profetas tienen. No, porque, óiganlos. porque ese señor le pide a Dios, le pide un consejo. Le dice, ¿qué tengo que hacer para que mis 5 hermanos se salven? Porque yo estoy muerto ya. Dice, pero ellos tienen oportunidad. Y entonces Dios le contesta, le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Shema hebreo, escucha y hace. Entonces, él entonces dijo, fíjate lo que dice el rico, no. Ya lo desafía a Dios, ahí lo desafía. Dice, no, Padre Abraham, no Dios. No, le dice no. No, ni a Moisés ni a los profetas. No lo voy a quiero. escuchar. No, Ahí ellos ya no. se acabó el diálogo amistoso. Dice, no, Padre Abraham. Ya lo niega a Dios. Dice, no, Padre Abraham. No Moisés, no profeta. No, Padre Abraham. No, Padre Abraham. Dice, no, Padre Abraham. Entonces ahora le pide otra cosa. Dice, no, eso no, Padre Abraham. Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces le está diciendo, Padre, mándalo a Jesús que les predique a mis hermanos. Mándale a Jesús. Cuando resucite. Mándale a Jesús que les predique a mis hermanos, porque así sí se van a arrepentir si va Jesús. A Moisés no le van a dar importancia, a los profetas no, pero si va Jesús, el que resucitó de los muertos, a él lo van a oír, Padre Dios. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán
aunque alguno se levante de los muertos. O sea, Dios les dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a oír a mi hijo. Oyen, si no oyen y hacen lo que decía Moisés y los profetas, Tampoco van a hacerle caso a mi hijo. Y ahí está la enseñanza. Esa es la enseñanza. En el 31 está la enseñanza o la moraleja que tiene siempre añadida las parábolas de Jesús. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco van a escuchar a mi hijo, al que se levantare de los muertos. El único que se levantó de los muertos. Así que impresionante es esta parábola de Jesús. A ver, Lucía, comentario. ¿Entendés este sentido o hay algo que te confunde? No, te entiendo bien. ¿Entendés bien? Sí, sí. ¿Acordás con esta interpretación? Sí. Perfecto. Bueno. Ángel. Sí. Parece bastante claro, Ángel, ¿no? Y la moraleja, fíjate que es muy práctica, muy práctica. Dice, si no escuchan a Moisés, a mí no me van a escuchar tampoco. ¿No? Vamos a ver que... vamos a leer... Sonia, vos, ¿qué es lo que...? perdón, Sonia. ¿vos lo captaste? Sí, obvio, lo que pasa, o sea, obvio, si ellos que tenían ahí ya la Torá y tenían los profetas, no escuchaban, pues tampoco iban a escuchar a uno que se levantara entre los muertos. Como quien dice, pues ya perdidos, ¿no? Exactamente. No tenían esperanza. Y encima vos fijate que al final se revela en su desobediencia. Le dice, no, padre. O sea, le está diciendo que no a Dios. Le dice, no, padre, no. No, Moisés no, yo quiero a Cristo. Yo quiero a Jesús. Porque de pronto sabía que ya no los habían escuchado, porque a él también escuchó los profetas y escuchó a Moisés y no hizo caso. Entonces los hermanos, como eran igual a él, entonces él quería algo sobrenatural, a ver si de pronto se... Exactamente, Sonia. Exactamente, ese punto está bien claro. O sea, este hombre rico, por no haber escuchado a Moisés y a los profetas, estaban en tormento. No, y también te la deja picando a la clase de personas que hoy dicen que creen en Jesús y no creen en los profetas y en Moisés. Sí, sí. Claro. Te la dejó picando. Para mí esa es la más... Esa es la más firme. La más firme, sí. Porque te dice que no oyen a Moisés y a los profetas. Tampoco van a entender, o se van a persuadir, o van a entender, o van a interpretar a mi hijo. Entonces... Y directamente te dice, óiganlos a Moisés y a los profetas. Claro. Y lo está diciendo en el contexto del nuevo pacto. Sí. Lo está diciendo en el contexto del nuevo pacto. Bueno, ahora tenemos mucho para... ¿Querés comentar algo, Glenda? Tener el micrófono apagado. Si querés comentar, prende el micrófono. Pero y si no querés comentar, no lo prendas. Sí, ahí está. Sí, porque se escucha ladrar a Luna, entonces... No. Sí, por eso lo apago. Porque No, pero ese perro, ese no lame la llaga de nadie, ese perro, ¿eh? No, ese es otra comida. Claro, el 31 está magnífico, ¿no? Recordemos cuando... no me acuerdo qué dónde está, pero que justamente dice que ellos tenían por padre a Moisés, pero Jesús les dice que su padre era el diablo. Entonces acá muestra que cómo pueden ellos, no sé, evangelizar, por decirlo así, a los que van a ser levantados, porque tampoco los van a escuchar, ¿no? Claro, acá vemos segunda interpretación interesantísima de las personas que dicen seguir a Jesús, pero dicen que Moisés y los profetas ya no valen. Entonces están negando, diciéndole no a Dios. Es muy profunda esta enseñanza.
Ahora, lamentablemente, la gente, mucha gente, miles de millones de personas están confundidas con esta enseñanza, lamentablemente. Así que bueno, ojalá que nosotros no estemos confundidos, que estemos entendiendo lo que Dios quiera que entendamos. Así que siempre vamos a estar alertas a las interpretaciones. Y a mí yo estoy muy seguro de lo que digo porque me cierra por todos lados, cientos de textos me cierran. Voy a mostrar algunos nomás como evidencia. Ahora que ya digamos estamos en un acuerdo y que ya no los puedo condicionar demasiado. Entonces vamos a Gálatas 3:11. Tenemos cientos de textos para ver, pero vamos a ver algunos 6, 7, no sé. Gálatas, ¿cuánto dijiste? Gálatas 3:11, le pedimos a Glenda si lo quiere leer, cuando lo tiene, que prenda el micrófono. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Así. Pará. No, dale. ¿Ya ¿Sí? está? ¿Está? Sí. Bien. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Bien. Bueno, el justo por la fe vive. La justicia le enseñaba a Moisés y la fe era en Yeshua. La justicia más la fe es la vida. El justo, el que había respetado a Moisés, iba a entender a Jesús. Iba a poner fe en el Hijo de Dios. El justo, el que seguía a Moisés y entendía a los profetas, ese vio y tuvo fe en el Hijo de Dios. Exacto. Gálatas es determinante. El justo por la fe va a vivir. ¿Quiénes vieron a Jesús cuando Jesús vino a la tierra? Que fueron muchas personas que lo vieron venir y lo oyeron en el sentido Shema, de obedecerlo. ¿Quiénes fueron? Los que practicaban la justicia verdadera de Dios. No los hipócritas, que se hacían como que practicaban justicia y no practicaban. Entonces, ahí tenés una evidencia de que esto es, la metáfora, el sentido que le estamos dando es correcto. El justo por la fe va a vivir. Y esto, si mal no recuerdo, se repite en Efesios también. Hay un texto en Efesios capítulo 1 y en Habacuc. Bueno, este texto Pablo está citando directamente de Habacuc 2:4. Bueno, Habacuc 2:4 dice lo mismo. Dice, ya profetizaba antes de Jesús. Habacuc decía, el justo, nuestros justos, cuando por la fe van a vivir, por Yeshua van a vivir. Exactamente. Perfecto. ¿Qué? Habacuc 2:4. 2:4. Léelo, Luchi. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está. El justo por su fe vivirá. Ya estaba Otro texto que decías de Efesios es 2:8. Léelo, Glenda. Sí. Léelo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, gracias, Glenda. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, Glenda. Bueno, ok. Vamos a otro comentario. Vamos a leer Juan 5:46. Juancito 5:46. Jans. Como yo le digo. Franz. No, pero ese fue el primer día que lo conocí, no fue más después. 5:46. Juan 5:46. ¿Lo querés leer, Sonia? Listo. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ahí está. Bueno, categórico, lapidante ahí. Si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Ahí está interpretado, ¿verdad? ¿Y 45?
¿Eh? Porque de mí escribió él y eso lo pone a pensar a uno también este texto, porque se supone que Moisés estuvo muchísimo antes de la venida de Yeshua, o sea que está hablando de... Deuteronomio, Definitivamente sí fue con el que se encontró ahí en el claro, monte Sinaí. claro, y Los mandamientos, sí. Exactamente. eso se profetizó en Deuteronomio 18, ¿eh? Ahora vamos a ir a ver Mira, ese texto y el también. 45 dice que no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, como que la ley es la que La palabra de nos Dios va es la que te acusa. El a justo, acusar. el injusto es por la ley. Claro. El injusto es O sea, el que no observa la ley. Entonces, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Fíjate el 47, porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Claro, O sea, tal cual. Entonces vemos que la interpretación que le estamos dando es muy sólida. Hay mucha evidencia. Siempre uno tiene que mantener la humildad, pero es bastante sólida la interpretación. Vamos a Deuteronomio, a ver si lo encuentro. Sí, acá está. Deuteronomio 18:15. Impresionante este texto. Lo lee Ángel 18:15 y qué sé yo hasta dónde. Hasta el 18, por favor. 15 hasta el 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahí Bien. está. Y va a Está queriendo haber. decir que acá iba a hablar Jesucristo, no iba a hablar más el Padre. Claro, acá venía, acá empieza a gestarse a partir de estas palabras de Dios o de Moisés, digamos, a través de Dios. Se empieza en la esperanza tremenda de Israel del Mesías, el Moisés segundo, digamos, el que venía de parte de Dios. Entonces ahí empieza la esperanza del Mesías que se consuma en el siglo I. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, de tu altura, una persona, o sea, que va a tener mando, va a tener sacerdocio, va a tener pueblo a su cargo, va Va a decir las palabras que yo le mando. va a decir las palabras que yo le mando, va a entrar en mi presencia directamente como entras vos a mi presencia. Exactamente. Entonces, bueno, hay una prefiguración. De Moisés con Jesús. Claro, de Jesús con Moisés. De Jesús con Moisés. Hay una prefiguración de Jesús con Moisés. Perfecto. Entonces ahí se está refiriendo, porque si creyeres a Moisés, de hecho yo voy a anotar esa referencia, Deuteronomio 18:15, si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Así que Deuteronomio 18:15. Perfecto. Si no tengo que hacer el esfuerzo después de buscarlo. Seguimos avanzando. Vamos a dar un poco más de volumen a este estudio. Vamos a Lucas 12:5. Lucas, perdón. Lucas 12:5. Lo puede leer Lucía. Bueno. Y que por favor, 12:5 y relacionarlo con el estudio Decime qué relación tiene o qué aporta sobre este estudio. 12:5, ¿no?
Bueno, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Muy bien. A ver, ¿qué relación tiene este con el estudio que estamos viendo? Con respecto al relato del rico y Lázaro, cuando dice, cuando esta persona rica quiere misericordia y ya no la tiene porque hizo, bueno, las cosas mal, bueno, en este caso acá le está diciendo que a esa persona, a este ser, temed, que es el que va a quitarte la vida segunda, digamos, la vida eterna. Ok. A este caso al rico no le va a dar la vida eterna, ¿no? Si Pero buscas- ¿qué aporta con respecto a la palabra infierno? ¿Qué aporta esta enseñanza con respecto a la palabra infierno? si vos bu- A Como, ver, a Sonia. Sonia. Qué pena, qué pena. No. Dale. No, pues yo pienso, o según lo que leo aquí, pues el que tiene el poder realmente de quitar la vida y dice de echar en el infierno es Yeshua, pero me imagino que el infierno ya es como el olvido, ¿no? Es que ya se acabó todo, cualquier oportunidad. Claro. Exacto, Claro, si vos vas a la porque dice etimología que es- de la palabra, si vas Sí. a la etimología de la palabra, en este caso la palabra infierno es gena. En este caso, claro. No hay nada que hacer. Exactamente, en este caso la palabra infierno en el griego es gena. Por eso yo creo, entiendo, me puedo equivocar, pero entiendo que cuando dice, después de haber quitado la vida, a este señor, al hombre rico, le habían quitado la vida, había bajado al Hades, pero no estaba en el infierno, no fue juzgado todavía. Es un diálogo en una persona que está todavía antes de su juicio. El que fue juzgado fue Lázaro. Lázaro sí fue juzgado, ya fue directamente enviado al trono de Dios. Él no pasa por la instancia del juicio. Se le dieron ropas blancas. Se le dieron ropas blancas, ya está juzgado, está en el trono, el alma está segura, ya está su vida eterna segura. Es una enseñanza muy espectacular, porque te aclara un montón de puntos de doctrina, Así que Exactamente. dice, no tengan miedo al Hades, le dice Jesús. Yo lo estoy acá dramatizando. No tengan miedo al Hades, ténganle miedo al Gehenna. En hebreo. No tengan miedo al Sheol, ténganle miedo al Gehenna. En castellano, no le tengan miedo a la muerte primera, ténganle miedo a la muerte segunda. ¿Mm? Ok. Ok. Otro texto que hace mención a esto es el de Mateo 10:28. Mateo 10:28, busquémoslo. Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y acá de vuelta aparece la palabra gena como infierno en el griego. Claro, sí, más vale. Vamos, que nos quedamos ahí en Mateo, nos vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. A ver. Este está jugoso, este texto, che. Mateo 23. 33. No, vamos a ver Mateo 23, para que llego. 23. Vamos a empezar a ver de un punto acá. Sí, en el 33 justo habla del infierno, Sí. que es gena en hebreo, en griego. Lo voy a leer yo un cachito. ¿Cuál? 23. Vamos a leer a partir del 1. Opa. Lo voy a leer porque es muy importante esto. Ujú. Y está ligado con esta parábola. La verdad que nos puso una parábola recontra difícil, ¿eh? Son años que la estudiamos esta, ¿eh?
Y avanzamos de a poquito, así como de a puchito avanzando, ¿no? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. A la gente y a sus discípulos. A la gente y a sus discípulos. Diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis. Bueno, y empieza otra enseñanza. Vamos a este punto. Entonces habló Jesús diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todos los que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, acá vemos a Jesús diciendo en el nuevo pacto que tenemos que hacerle caso a Moisés. Exactamente, está ratificando. Tenemos a Jesús diciendo en el nuevo pacto que tenemos que hacerle caso a Moisés. Pero no hacer lo que los hombres hacen. Porque cuando hablan de Moisés hablamos bien, pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida? ¿Qué hacemos en nuestra vida nosotros? ¿Cuáles son las doctrinas que le agregamos arriba? Claro, no, todavía no. Todavía no. O las cargas pesadas. No, eso viene después. Eso viene después. Dice acá, ¿no? Primero dice, todo lo que los digan cuando ellos estén en la cátedra de Moisés, que la historia dice que la cátedra de Moisés era un asiento de piedra que le llamaban el lugar donde se sentó Moisés, una tradición. Entonces los fariseos se sentaban en el trono de Moisés y ahí daban cátedra. Sobre la Torá. Sobre la Torá. Entonces Jesús le decía, ¿ven? Cuando se sienta en el trono de Moisés y habla en la cátedra de Moisés y habla de Moisés, háganle caso, háganle caso. Pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, hagan conforme a lo que ellos dicen, porque son hipócritas. Ellos dicen Moisés, pero no hacen Moisés, ¿no? Entonces la enseñanza es clarísima, que Dios nos está rectificando con Lázaro, que nosotros tenemos que respetar a Moisés, porque si no, no vamos a entender a su hijo. No vamos a entender a su hijo. Acá Jesús, cuando le daba el consejo, agarró un bate de béisbol, le dio por la cabeza. Claro. Sí, Claro. pero fue muy contundente. Vos lees todo el capítulo 23 de Mateo y tremendo. Bueno, y ahora nos vamos, por las dudas, como si fuera poco, por eso la Biblia está también fundamentada, ¿no? Hechos 15. Hechos 15. Hechos 15, al famoso concilio de Jerusalén. Hechos 15. Los apóstoles dicen lo mismo que su maestro, en Hechos 15, 21. Hechos 15. 15, 21. Dice, porque Hechos 15, 21. Hechos 15, 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, ellos estaban en un concilio y le decían a las personas de una congregación determinada, que en este momento no recuerdo cuál era, les estaba diciendo, a una congregación les estaba diciendo. No, esto era el resultado que habían llegado en el concilio en Jerusalén, que estaban todos reunidos. Bueno, por eso digo. Sobre el tema de la circuncisión y... Pero había sido planteado por una congregación. No recuerdo. Bueno, no, entonces, no me acuerdo había una congregación, creo que era Fenicia, bueno, no me acuerdo. Pero, los corintios, ¿no eran? bueno, Los de entonces, no importa. Entonces, ellos tenían una cuestión y les dice que esa congregación tenía que apartarse de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado, y nutrirse de Moisés en la sinagoga cada Shabbat.
y nutrirse de Moisés en la sinagoga de Jerusalén. Esto es el primer concilio apostólico de Jerusalén. Primer concilio del primer siglo de Jerusalén. El primer concilio donde se concilian entre los apóstoles una decisión doctrinaria. Entonces, fíjate que va exactamente en línea con la enseñanza de Jesús y va en línea con la parábola del hombre rico y Lázaro. Muy bien. Bueno, ahí ya estaríamos redondeando el tema. Yo creo que podemos ir por las ramas a montones de lugares, pero no tiene sentido, porque se perdería la connotación directa de la interpretación. Así que bueno, les pido que cada uno reflexione una conclusión de aporte a las personas que escucharán esto para tratar de clarificar. Así que todos tenemos la oportunidad. Somos 6 personas en este momento acá, somos poquitos. Y tenemos la oportunidad de hacer un aporte a alguien que está escuchando desde nuestro ser. Así que con total libertad, que cada uno haga una reflexión con respecto a este tema. Empezando por Cristina. Adelante con la reflexión, breve, al punto. Con respecto a la parábola, bueno, fue un hallazgo hermoso comprender la importancia de volver a Moisés, de entender, de considerar la ley de Dios, cuando él dice que él no cambia y que Jesús tampoco cambia. Y de entender después, bueno, con el tiempo uno va entendiendo cómo Jesús espiritualizó la ley de Dios, pero cuando uno conoce la ley de Dios, conoce al Padre y conoce realmente cada cosa que después Jesús habló e interpretó. Eso es el aporte que yo digo, no dejemos nunca de leer la Torá y los profetas. Bueno, Lucía. Yo quería decir que el relato de Lázaro y el rico, que no es tan, bueno, nada, que ahí tenemos el ejemplo de que la Biblia no es tan sencilla, uno tiene que leer mucho para entender cosas que están más ocultas, ¿no? Y como decía, escudriñar, ¿no? Escudriñar. Y capaz para entenderlo bien es leer, es tener en cuenta un montón de cosas de la Biblia, o sea, no es solo capaz del Nuevo Testamento, sino del Viejo, para poder entender. Claro, hay algo así como en mi mente, como que la persona que lee superficialmente, o sea, que estudia la palabra de Dios superficialmente, le está faltando respeto a Dios y Dios no le revela la verdad. Yo puedo decir, esa es mi conclusión o exégesis. Es duro lo que digo, ¿no? Pero es lo que yo pienso. Yo pienso que la persona que no toma con respeto la palabra de Dios no está tomando con respeto a Dios. Entonces, vos tenés que ser respetuoso. Si Dios te mandó un mensaje tan importante, nosotros en nuestras profesiones hemos estudiado cientos de libros. ¿Cómo no vamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo se siente Dios si vos no le faltase respeto, si le faltase respeto a Él? Yo lo veo así, lo veo tan simple como eso. Dios por eso pone las cosas así, veladas, para que la persona que no indaga, que no estudia su palabra con respeto, fehacientemente, no entienda. Muy bien. Ángel, tu comentario, por favor. No, yo por ahí me quedo justo con esto último, donde el propio Jesús está diciendo que escuchen la cátedra de Moisés, digamos. Como va, o sea, se me vino solamente por mi prima, ella que es evangelista, y ella, digamos, resume todo solo en el amor. O sea, no respetar los mandamientos, sino solo en el amor. Y acá, digamos, lo tenías al propio Jesús diciendo que respete los mandamientos de Moisés. Claro. Pero además tenés a la carta de Juan, primera de Juan, que dice, ¿quién es el mentiroso? El que dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos. ¿Y cómo vas a guardar los mandamientos si no lo conoces? Gracias, Ángel.
Sí, pues sí, por todos lados, Ángel, sí, por todos lados. Y un poco como lo que dice Ángel, es escudriñando todas las escrituras, ¿no? El Antiguo Testamento, como decía Lucy, y Dios nos habla, nos dice en el capítulo 28 de Isaías cómo se estudia la Biblia, ¿no? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Nosotros tenemos que ir yendo a través de toda la palabra. Quiero para clarificar poder que eso es comprender. peyorativo. Lamentablemente no estoy en Sí, desacuerdo pero con no. Cristina, o sea, es peyorativo, es algo, eso de ir línea, hay que ver cómo termina el No, contexto yo ya de sé eso. lo que dice ahí, pero Cómo acá te termina. está diciendo que cuando vos vas por toda la palabra, con todos los temas de la No, no, Biblia, no. vos vas No, sacando la primero interpretación. estamos en etapa de conclusiones y están todas las personas concluyendo, vos tuviste tu conclusión. Segundo, esa interpretación es discutible, hay que verla en contexto. La interpretación ahí es peyorativa cuando termina el estudio. Justamente lo que vemos en muchas religiones es que toman un texto acá, un texto allá, un texto acá y con eso arman una doctrina No, eso sí sin está haber bien. hecho, Eso está, sin, a- eso sin está haber mal. hecho una exégesis. Por eso clarifico ese punto. Ese punto no estamos de acuerdo. Bueno, Glenda, tu conclusión, por favor. El micrófono. ¿El micrófono? Ahí está. Y yo me quedé con lo que dice Eclesiastés, ¿no? La condición de los muertos. Porque la gente siempre está pensando cuando se le muere algún familiar, a un ser querido. Está en el cielo, dice. Está con Dios. Otros dicen, no, ese será más malo, este está en el infierno. Entonces nosotros viendo esto, estudiando la palabra de Dios, buscando, sabiendo llegar a ese punto, ¿no es cierto? Obviamente, lo que estudiamos, ahí donde dice Eclesiastés que los muertos no tienen más conciencia, están durmiendo y no piensan y lo que tienen que hacer, que lo hagan, porque cuando están muertos no van a poder hacer más nada. Eso es lo que a mí me gustó, por lo menos retenerlo, ¿no? Y hacérselo ver a otras personas. Claro, claro. Siempre encontramos una Claro, persona. de alguna manera el Hades que vimos recién, el Hades es el lugar de espera de los muertos para recibir el juicio, que vemos que el juicio del trono blanco, no el juicio de los siervos de Dios, ¿no? Que vemos que es inmediato, ¿no? Digamos así, ya cuando mueren ya pasan a vida eterna. Pero el resto de la humanidad, inclusive este señor rico, está esperando su juicio, simbólicamente, ¿no? El señor rico. Porque no existió, es una clase de persona eso. Perdón, te pregunto. Sí. ¿El juicio, o sea, puede ser positivo o negativo para esa persona? ¿O ya es negativo? No, nosotros entendemos que la palabra correcta que le hemos descubierto en la Biblia no es condenación, es juicio. El juicio puede ser positivo o negativo, ¿sí? Pero la doctrina evangelista dice que no, que son condenados. Que son condenados. Y nosotros dimos cuenta que la palabra es falsa. La palabra que va no es condenación, es juicio. Claro, porque ¿para qué lo va a tener ahí durmiendo tanto tiempo? Si ya directamente lo puede llevar a muerte segunda. Hay un punto Bueno, por eso digo, eso es doctrina. Mirá, Juan 17:3. Lo que pasa es que el juicio será poner sobre la mesa todas las cosas que hizo y ver la balanza, o sea, ellos sabrán, ¿no? Jesús lo que hace. Y ver si le va a dar o no la vida. Fíjate que nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 6, en el capítulo 6 de Apocalipsis, ya casi terminando la tribulación, vemos las almas de los muertos en Jesús, por causa del Evangelio, muertos, ya en el trono, ¿no? Pero recién en el Apocalipsis 19 se habla, que pasa un montón de cosas hasta el Apocalipsis 19, recién en el capítulo 19 se habla de los juicios de estas personas que están en el Hades. Que están en el Hades. Recién en el 19, en el capítulo 19, al fin de la historia. Y se habla de juicio. No es que los levanta para condenarlos. Nosotros no podemos ver eso y la palabra no acompaña tampoco.
No acompaña. Y no acompaña la misericordia ni la lógica. Sí. No acompaña la misericordia ni la lógica. Dios tiene la última palabra, ¿no? Pero yo no la veo ni de casualidad la doctrina esa evangélica, de que son condenados, de que ya están condenados. Están en el Hades, van a recibir un juicio y va a ser justo. Y va a ser justo porque va a estar el Rey poderosísimo que es Jesús, como juez. Muy bien. Sonia, tu conclusión, Sonia. Bueno, ya no me dejaron nada que decir, pero bueno. Ah, ¿por qué? ¿Podés tener la parte más importante de todas? Sí, señor. Sobre todo. Bueno, de todas maneras, pues para mí fue fundamental reiterar con otros textos de apoyo que eso simplemente era un ejemplo o un relato donde él quería dar un mensaje claro, que es el que si no se guarda sus mandamientos y donde él donde no se escucha a los profetas, menos se va a poder creer en él, ¿no? Entonces, para mí queda muy... Me deja la reflexión que me deja es la importancia de los mandamientos y de la Torá, ¿no? De todas maneras, es algo muy importante porque el que guarda los mandamientos, pues sencillamente obedece a Yeshua. Entonces, eso es muy importante. Es ahí. Y qué bonito saber que el infierno es algo que no es literal, porque a mi cabeza nunca se me ha pasado que un Dios lleno de amor y de misericordia como es Él, nos tenga un ser, por muy malo que haya sido, atormentado en toda su existencia. Considero que el hecho de que ya pasen a una muerte, que el infierno sea incompletado como esa muerte final o segunda como el Gehenna, pues creo que este es el Dios al que yo amo. Gracias, Sonia. Y fíjate, te pido un favor, Sonia, que tu pensamiento lo encuentro en un texto que si querés te lo podés leer vos, porque es tu pensamiento, ¿no? Y andate a Isaías 8:20. Isaías profetizaba cosas eternas, cosas, no estaba profetizando ahí para pasado mañana. Isaías 8:20. Cuando lo tengas, léelo, Sonia. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahí está. Muy bien. A la ley de Dios, todos sus mandamientos y al testimonio de Jesús. La ley más grande que existe en la palabra de Dios es la ley de Dios. Y el testimonio más grande que se dio es del gran profeta Jesús. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Las personas que no toman a Moisés y a Jesús respetuosamente en concordancia y armonía, no les va a amanecer, van a seguir en la oscuridad de la noche, van a seguir en oscuridad. Creo que eso resume un poco lo que vos estás hablando, Sonia, y es muy poderoso el profeta Isaías en esa profecía que está haciendo. Bueno, veo que están todos gozosos de seguir comentando, o sea, yo hoy quería cerrar el tema, pero me parece que lo vamos a tener que reabrir. Bueno, perdónenme. ¿Yo puedo leer un texto? Sí, porque veo que están todos exultantes para seguir. Bueno, sigamos adelante entonces, no cerramos nada. Vamos, dale, Glenda, dale. Reabrimos Pensando todo. justamente en los juicios, ¿no es cierto? Que hablábamos del juicio. Reabrimos. En Juan 5, del 27 al 29. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que el juicio igual, el juicio es inminente. Y bueno, y el juicio tiene dos estados, vida o condenación. O sea, no es que todos van a condenación en el juicio. No. Hay dos estados, un estado de vida y un estado de condenación.
O sea, eso es un juicio, sino que es una sentencia, no es un juicio. Es una sentencia. O sea. Bueno, en fin, esto he tenido discusiones muchas veces con mis amigos, hermanos evangelistas, y bueno, seguiremos discutiendo. Bien, Glenda, gracias. ¿Qué otro? A ver, Cristi, ¿vos qué más querés decir? Porque tenés ganas de seguir diciendo cosas. Al Padre se lo muestra como un Dios que es un fuego consumidor por su celo. Entonces, cuando nos habla de fuego, cuando nos habla de todas estas cosas, está hablándonos de lo que es la palabra del Padre, ¿no? Que la palabra del Padre es un fuego que nos consume. Jesús dijo que la palabra era la que nos iba a juzgar, la misma palabra de Dios. Entonces Jehová mismo se muestra como un fuego consumidor. Es una metáfora, para decirlo de alguna forma, del celo de Dios por lo que Él es y por lo que es su palabra para con nosotros. Entonces, cuando vamos viendo, si buscamos en la palabra de Dios, hay muchos textos que nos muestran de que Dios es un fuego consumidor. Ok, gracias. Gracias por el comentario. Yo también entonces rompo la regla y digo capítulo 11 de Romanos 22 y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces ayer decíamos en el estudio de la congregación de jóvenes que tenemos el viernes, llegamos a este punto donde vemos que hay gente que ama la bondad de Dios, pero odia la severidad de Dios. Esos son los que llamamos nosotros los tibios. La Biblia los llama tibios. Aman toda la parte bondadosa de Dios, pero la parte severa la detestan. Entonces, lamentablemente, al alejarse del temor de Dios, al alejar el temor de Dios de su vida, la parte severa de Dios, la parte temerosa de Dios, no cambian y no se arrepienten. Y entonces van por el camino de la muerte. Porque vos tenés que tomar las dos cosas, el temor y el amor de Dios. Vos tenés que respetar el temor y el amor de Dios. Entonces vos tenés gente que odia el temor de Dios, odia la severidad de Dios, ama la bondad de Dios y quiere hablar y predicar la bondad de Dios, pero eso es una doctrina falsa. Como decía Cristina, Dios es un fuego consumidor. Hay que mostrar los dos aspectos de su carácter. Tenemos que temerlo y amarlo. Amarlo y temerlo. Entonces, eso por un lado. Después hay gente que odia el temor y odia el amor de Dios. Odia todo. Esos son los satánicos. Los tipos que están en oposición abierta a Dios. Odian todo. Odian su severidad y odian su amor. Odian a Dios. Esos son los satánicos. Y nosotros que pretendemos estar en el camino angosto, que amamos la voluntad o tememos a Dios y también amamos el amor y la bondad de Dios. Esa es la adoración balanceada, que respeta el temor y que respeta el amor de Dios. Y no hablamos una sola cosa, no hablamos solamente del amor, sino hablamos del temor también. Bueno, ese era mi comentario que quería decir. ¿Qué más? Creo que Ángel tiene muchas cosas que decir. Y Lucía también. Me parece que tienen ganas de decir muchas cosas más. A ver, somos todo oídos. ¿No? ¿No hay nada más? Ay, se me pinchó el globo. Bueno, entonces vamos a cerrar esta congregación hermosa. Hoy sí que somos 2 o 3 nomás. Hoy estamos poquito, no sé qué pasó de una vez. Somos 6. Hoy casi es literal, los 2 o 3. Somos 6, no, somos 6. Somos 6, 2 veces 2 o 3. Somos 6. 2 veces 2. Ok. Muy bien, doble ración del espíritu. 2 o 3 por 2. Doble ración del espíritu. Le vamos a pedir a Ángel que comience la oración y después la cierro yo, por favor. Adelante. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te agradezco hoy por
por la enseñanza, por todo lo que hemos aprendido y consolidado. Te agradezco por estar reunidos en este hermoso día. Amén. Gracias, Padre, como decía Ángel, por estar reunidos, por tener vida. Te pedimos tu misericordia sobre nuestras faltas. Realmente nosotros conocemos que eres un fuego consumidor y tenemos que tener fuego en nuestras manos sin quemarnos. Así que para eso tenemos tu palabra, para llevar ese fuego sagrado sin quemarnos, Padre. Tenemos tu palabra, tenemos tus leyes, respetamos y entendemos que gobernar el universo no ha de ser nada fácil, Padre. Así que bueno, acá tenés un grupo de siervos obedientes, que pretenden ser obedientes, que quieren ser obedientes, que quieren apoyar a tu reino, el reino de bondad, el reino de justicia, el reino de misericordia. Pero más allá de un contexto de severidad, no se puede, si no hay vara de hierro, tu Hijo no podría gobernar el universo. Así que tu Hijo y tus santos van o vamos a gobernar con vara de hierro. Así que la severidad es una condición necesaria, tan importante como la justicia, la misericordia y la fe. Así que Dios, bueno, sigue disciplinándonos, te pedimos que con mucha misericordia y trataremos de seguir ajustándonos a tus caminos y aprendiendo tu maravillosa voluntad para poder llegar a un hermosísimo y maravilloso reino de vida justa, misericordiosa y amorosa. Una vez que nos hayas terminado tu obra en nosotros, que como barro nos estás modelando, Padre, es doloroso modelarse, sí, es doloroso modelarse, pero imprescindible. Y el tarro de barro no le puede decir al alfarero, ¿qué haces conmigo? El alfarero hace lo que quiere con el tarro de barro. Así que bueno, seguinos modelando, Padre. Estamos tratando de resistir tu enseñanza, estamos tratando de comprender tus caminos y estamos tratando de llevar el fuego tuyo sin quemarnos. En el nombre de Yeshua, en este Shabbat hermoso, acá esta humilde congregación chiquitita del Camino Nazareno, en la parte sur del mundo, en la zona del Ciervo, en la zona de Neftalí. Te decimos, Padre, amorosamente, amén, en el nombre de Yeshua, amén. 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 Bueno, qué lindo. Fue un estudio hermoso hicimos hoy, ¿eh? Este tema siempre es candente. Las parábolas de Jesús.